Continuamos con más de Buenos Días RD. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Luna TV, canal 53. Bueno, señores, la situación de Haití preocupante cada vez más. Yo a veces me pongo a pensar, usted se imagina 2 millones de haitianos queriendo entrar para acá, más lo que hay aquí. Me refiero porque el ser humano, dado que la migración existe hace miles de años, pero el ser humano, por hambre, por agua, por necesidad biológica, es capaz de saltar hasta la luna, por exagerar. Y si la situación en Haití continúa como hasta ahora ha ido, imagínese usted en varios años, ¿qué podría pasar? Cierto que hay intereses internacionales de resolver el problema haitiano con República Dominicana, pero ¿cómo? ¿Con qué fuerza se casa un guardia? Como decía el refrán. Es que no podemos, realmente. Son muchos haitianos. Nos superan ligeramente en cantidad los habitantes de Haití, y súmele usted los haitianos que ya residen aquí, que han tenido vástagos, hijos aquí en este país, perdón, y que otros ya de otros niveles económicos residen aquí, en urbanizaciones. ¿Usted sabía? Muchos. Sépalo usted, porque ellos entienden que la situación en su país no es segura. Vienen para acá. ¿A dónde tú vas cuando en la noche te pasa algo? ¿Dónde el vecino? El familiar más cercano, suyo y mío, y de usted, Charito, es el vecino. Claro. Porque está ahí mismo. Y los vecinos somos los dominicanos para los haitianos. Efectivamente, entonces es una preocupación grande, sociológicamente hablando, económicamente, en todos los sentidos, porque no reacciona la comunidad internacional. ¿Cuánto tienen hablando del problema después de la muerte del presidente haitiano Jovenel Moïse? Y que estas bandas se han apoderado, que desde antes de su asesinato estaban ya con la sartén por el mango las bandas haitianas. Sin embargo, ahora sí es que es tierra de nadie. Entonces, la comunidad internacional se ha vuelto buchipluma nomás. Y esto es lo que pide el presidente Ariel Henry, el primer ministro de Haití, justamente la ayuda internacional. Yo creo que este hombre lo ha pedido demasiado. Bueno. El mismo gobierno dominicano, el presidente en las diferentes cumbres, otros países también, pero esos países internacionales, organismos internacionales, son los poderosos. Y ellos como que Estados Unidos, que es verdad, porque para todos pensamos en Estados Unidos, pero en este caso de Haití, porque cuando a ellos les conviene meterse a un país, ellos lo hacen. Lo que pasa es que no buscan nada en Haití y ya se hartaron de la situación de ese país y soltaron Haití. A Canadá ha manifestado en diferentes ocasiones, ha enviado también, pero sin embargo como que no vemos que resulta nada positivo con el tema haitiano. Ariel Henry también está anunciando y pidiendo que se hagan elecciones en este año 2023. Hay quienes quieren aspirar. El problema es que en Haití todo es una crisis. Si se hacen elecciones, malo. Si no se hacen, también eligen a un presidente y luego ya no lo quieren. Entonces, esa es la realidad. Y me imagino, yo en la silla de ese señor hace tiempo que quisiera salir huyendo de ahí, ¿verdad? Por la situación que se está viviendo ahí de violencia, de hambruna, donde las personas, hay empresarios, señores, que duran días sin ir a trabajar porque temen por la seguridad, temen por su vida. Y así está la situación en Haití, donde cada día más es mayor la cifra de las personas que mueren en manos de esas bandas criminales, donde dominicanos, estadounidenses, canadienses y de otros países también han sido víctimas de secuestro. Y es triste la realidad que se vive, pero es más triste también para nosotros porque, como tú decías, Alberto, somos los vecinos y es para donde ellos huyen, tanto lo que lo hacen de manera ilegal, el que no tiene nada, solamente su cuerpo para llegar aquí, también otros que son empresarios, pero también otros que son hasta delincuentes, pasan al territorio dominicano y entran y salen. Como entonces, Pedro por su casa. Vivimos siempre nosotros
en ese peligro que representa Haití para República Dominicana. Bueno, y ya quedándonos fuera del país, en este momento el caso Trump, que fue condenado. El expresidente Donald Trump habló tras conocerse un veredicto del jurado federal de Manhattan que le ha declarado culpable de abusar sexualmente de la escritora Elizabeth Jean Carroll. ¿Usted sabe cuándo? Abusó él sexualmente de ella. En el 1996. Ya ella es una abuela. Sí, abuela ella y abuelo él, ¿verdad? Sí. Y 2 años después de difamar en contra de ella cuando denunció públicamente el asalto. Este señor de escándalos en escándalos, pero puede que sea el próximo nueva vez presidente de los Estados Unidos. Él dice que no la conoce absolutamente nada, se declara inocente y dice que ella es una casa de brujas. O que le tienen a él. Que le tienen a él una Sí. casa de brujas y que esta mujer como que es cómplice porque él dice que no le Es conoce. persecución política, pero cuando el río suena es porque agua trae. Trump Trump siempre ha estado involucrado en este tipo de escándalos y acusaciones de violación. Y de evasión de impuestos, que es un No, crimen, ahí él es un especialista. crimen grande en ese país. No como aquí, que civilmente se resuelve. Pero como usted dice, de su partido, es el que tiene el más alto índice en este que yo momento. no sé qué le pasa al gobernador de la Florida, que arranque En en ese fa momento. para que le haga la contra a este señor Donald Trump, DeSantis, gobernador del estado de la Florida, porque la verdad que este señor es una vergüenza. Biden, muy mayor ya, con demencia senil al parecer, Y quiere ser presidente y otra vez. dice que se va a repostular. Es difícil para un presidente a un año decir que no va. Un presidente espera hasta el último momento. ¿Sabe por qué? Porque si dice que no va, le hacen el fo, le sacan los pies, le sacan la alfombra y queda la soledad. Un presidente solo, porque se van a arrimar con quien más posibilidad tenga de ganar la nominación por ese partido y la presidencia, por ende. Pero es difícil, vamos a ver. Ahora, hay otro aspirando ahí, sobrino de John F. Kennedy, por el Partido Demócrata. Aunque no le veo, porque es antivacuna, es anti-establishment. El establishment son los poderosos americanos. Él dice que fue la CIA que mató a su tío, John F. Kennedy. Este señor saltando con eso, yo creo que puede estos producir tiempos. miedo a los sectores poderosos de Estados Unidos. Allá entrando a la República Dominicana, nueva vez, hablar de las diferentes operaciones, pero específicamente para tratar el caso de la operación Coral 5G, donde hemos visto que los diferentes casos de investigación donde sus imputados guardan medida de coerción, pues se ha ido variando esta medida de coerción y ya son muchos los que están en sus casas. No es que están libres, no es que son inocentes, pero sí se le ha variado la medida de coerción a domiciliaria. En el caso ahora hablamos del general Torres Rubio, imputado en el caso Coral 5G, a quien también le acaban de variar la medida de coerción y ahora es domiciliaria, con grillete, impedimento de salida y demás. Él es, recordemos, él es director del Cuerpo Especializado Turística, CESTUR, que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres. Ahí él estaba guardando prisión en su medida de coerción. Ahora ya sigue con una medida de coerción, pero en su casita, Diferente. con grillete, es diferente. Entonces, vemos que estas diferentes operaciones como que se le está pasando el tiempo donde el Ministerio Público ya debe terminar de presentar las pruebas y orquestar todo esto para entonces comenzar un juicio de fondo contra todos los imputados en las diferentes operaciones, incluyendo la del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que también tuvieron que variarla porque ya era el tiempo, había vencido. Pero Era lograron- obligatorio por ley, ¿eh? Lograron lo que querían, el impacto mediático, porque ahora Y la condena Social. pública, Sí, social, moralmente hablando de estas personas. Exacto, un impacto a través de los medios que llega a la sociedad y prácticamente no hay quien se pare de eso. Si a mí me apresan que yo violé a alguien me acusó de acoso sexual, por poner un ejemplo,
Esto es llevado a los medios, me detienen varios días, me hacen caminar. Fotos, videos, esposado. Ya socialmente, aunque la tipa o la fulana o la mujer o la dama, lo dije de diferentes formas para que no crean que estoy discriminando, dijera lo que dijera en componenda con alguien de mí, pues ya yo estoy condenado. Porque aunque yo no se creía demuestre eso. Que usted es inocente. Aunque al final yo gane el caso de que no hice nada, que fue una mala interpretación, que fue que ella se acercó a mi vehículo y quería cargar el celular, poniendo un ejemplo, y entró, ya yo la acosé. Quizás fue 20 minutos que duró. Y ahí le arman un mamotreto a cualquiera, como ha pasado en muchas ocasiones. Ahora, no es que muchos de los acusados en los casos de operaciones de animales del mar sean inocentes también, o tampoco. Pero quizás no son culpables en el grado, en la magnitud que lo dice el expediente, a veces hasta de 2000 páginas. Pero el que es culpable y que pague sus consecuencias. Y ese fue el error que cometió el presidente pasado, Danilo Medina, la permisividad. Y yo creo que eso lo llegué a comentar. Hay muchos escándalos expuestos en programas como el de Alicia Ortega, el de Nuria Piera, que muchas veces me reservo, a veces son cosas inducidas, pagadas, lo digo claramente, por sectores, no a ella, yo no sé si a ella o quien sea, para llevar situaciones y filtrar documentos y acusar a funcionarios. Sin embargo, a veces hay muchas pruebas y no se actuaba. El mismo Danilo Medina llegó a decir, ¿cuál corrupción? Señálame un caso de corrupción. Bueno, pues ahí están. Cuando él dijo, antes de asumir la presidencia del país, y cuando estaba en campaña, hablaba mucho de eso, de la corrupción justamente, sí, y decía que hasta por un murmullo que existiera de corrupción, a esa persona no era que se le iba a condenar, pero se le iba a investigar a ver si era cierto. Sin embargo, le pasaron muchos casos de corrupción, yo creo que hasta en su propia casa, en el mismo frente, pero, y el presidente no hizo absolutamente nada. Y era mudo, no hablaba. Entonces hay que actuar en el momento clave porque las consecuencias, así estilo señales, por ejemplo, de tumor cancerígeno, usted se echa al tiempo y cuando viene a ver, le cunde el cuerpo entero. Entonces así mismo pasó. Usted se quedó callado, no actuó, pague las consecuencias ahí. Y puede pasar ahora también, porque en el gobierno actual también existen casos que han sonado, que se dicen y que se debería de investigar. Bueno, que a propósito. Investigar para aclarar si son inocentes y solo es un murmullo del pueblo. O investigar y ver si realmente entraron en algún tipo de corrupción. Entonces ser castigados, ser condenados. Pero también se están quedando así, eso es peligroso. Claro, hay que actuar. Como hay casos en este gobierno. Que se han destapado y se han investigado. Y se hacen de la vista gorda con casos. Sí, a eso que voy, hay muchos casos de corrupción. A eso que te refieres, ¿verdad? Que solamente se comentan y sin embargo no vemos que se le da un seguimiento ni una investigación como tal. O digamos de supuesta corrupción, porque hay que demostrarlo. Pero como que el bombillito rojo prende con un asunto, por ejemplo, de las butacas de Miner. Pero que si me mueren. No quieren que hablen de ellos. Lo había supuesta, no se atreva, que después lo demandan. La demandan a usted. Amenazaron la gente del Miner que si hablan. No, expliquen bien ustedes, porque yo manejo mis cuartos privados, que me lo gano con el sudor de esta frente y demás partes del cuerpo. Pero ustedes manejan cuarto mío y de Yarito y de los televidentes de Luna TV. Por eso que usted está siempre en la mira, porque está manejando dinero público. Y si usted aceptó una función pública, absténgase a la consecuencia del debate público. Mire, ahora se van a alquilar aulas en el Miner para la educación de los jóvenes y de los niños del país. Pero que hay muchas escuelas por terminar. ¿Y por qué mejor no terminan esas escuelas que ya están iniciadas? Eso es una explicación de que un nudo legal con los ingenieros, que muchos quedaron mal, no cumplieron, hay asuntos legales, pero ajá. Pero que sigan, eso es del Estado, eso de esos estudiantes, de esos jóvenes que necesitan estudiar. Aquí hemos presentado imágenes de estudiantes tomando clases debajo de una lona. Que digan cuáles fueron los ingenieros que quedaron mal para terminar esas escuelas, los sometan a la justicia y de ahí en adelante continúe esa obra.
No, es que el Ministerio de Educación mucha cháchara, se habla mucho de que el ministro pasado no hizo, de que hicieron esto mal, que hay tantas botellas, Sí. pero como que siguen igual, sigue todo igual, Es difícil ese ministerio. sigue todo igual. Pero creo que puede mejorarse si hay Se gerencia. necesita mejorar porque estamos quedando cada día peor Peor. nivel internacional cuando no hacen las mediciones a nuestros estudiantes. Cada vez estamos peor y decimos entonces que el 4%, yo lo repito, no sirvió para nada porque realmente no se está usando de la manera correcta. Pero uno dice, caramba, tanto que a veces uno se pone un tapón de vagar en la boca, uno mismo, y uno hace... ¿En qué sentido? Usted sabe que usted y yo atacamos, y José Manuel Castillo, que éramos compañeros en el programa, tanto de que el 4% solo se utilizaba en construcción de escuelas, o sea, en varilla y en cemento. Y se atacó el gobierno de Danilo en ese momento desde estas bocas, ¿verdad? Pero sucede y viene el caso que hacen falta aulas. O sea que nosotros hicimos un comentario y fuimos quizás tontos de nosotros mismos. Bueno, porque las aulas hacían falta. Lo que pasa también es que esas aulas se construyeron mal. Hablo Y mal. muchas no están terminadas, se anunciaban, pero Bueno, no están terminadas, pero Alberto Mota. muchas se terminaron Porque con unas grietas y demás. Eso es otra cosa. Hacen falta aulas y van a seguir haciendo falta porque la comunidad sigue creciendo. Aquí cada día más hay más jóvenes y niños. Pero señores, que lamentablemente... Otro caso que yo digo aquí, y estamos aquí como si estuviéramos en la sala de la casa de uno de los dos, pero delante de nuestros televidentes. ¿Cuántos ataques le hicimos a Punta Catalina? Le dimos duro, claro, al costo, el dinero Porque que no es, porque una cosa es que usted critique de que se construya la Punta Catalina. Lo criticamos todo. Pero que se construya porque no se necesita. Es por la forma en que se manejan las cosas. Bueno, pero y nosotros se fuimos hacen. críticos y muchos comunicadores de este país hasta de la construcción. Pero ahora es el salvavidas de este gobierno. Porque si Punta Catalina, Mello, Esmeralda, aquí vieron una debacle eléctrica en este país. Gracias a Dios que eso está ahí. Pero bueno, salió carísima de los bolsillos del pueblo, que la pagaremos hasta los nietos, tataranietos de nosotros. Pero está ahí, que es lo importante. Y le ha salvado la campana a este gobierno. Tiempo de comerciales. Regresamos con más en Buenos Días RD en breve. No aprendimos a ninguno, ¿verdad?